Hoy vamos a ver el tema de la iglesia, los pastores dentro de la iglesia. Y ustedes van a poner la lupa para observar con claridad que sí existe una iglesia verdadera y existen otras que son falsas. Como cuando usted quiere hacerle la competencia a una persona. Quiere hacerle la competencia y si aquella persona montó un negocio de repuesto, usted monta otro para hacerle la guerra, para hacerle la competencia. Así es, el enemigo quiere hacerle la competencia a Jesucristo. Comencemos viendo algo por lo cual los hermanos separados, que como les digo siempre, ellos no lo hacen por maldad, lo hacen por desconocimiento, lo hacen por ignorancia, y es necesario que los católicos se lo expliquemos. Por eso yo, con todo el amor del alma, le voy a hablar a ustedes, pero también a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes, porque gracias a Dios les caigo pesado, les caigo mal, pero me escuchan. Porque es que del lado mío se van adoloridos, pero no engañados. Y cada vez que yo les predico, a ellos les duele, se estremecen, pero vuelven. Porque sabe que ahí hay algo que les llama la atención, que es la verdad. Comencemos diciendo que los hermanos separados dicen que Cristo dejó muchas iglesias. Para eso, toman por ejemplo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Ahí le habla, en capítulo 2, versículo 1, ustedes verán que le habla a varias iglesias. Ahí comienza ya una lista. ¿Se acuerdan? La iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de... Vamos a ver más o menos... ¿Que me acerque más el micrófono? Atrás no se oye. ¿Ahí me oyen? ¿Todavía no? ¿Tampoco? A ver, pero unos dicen sí, otros dicen no. A ver, si no oyen, ¿ahora sí oyen? Bueno, está bien. A ver, Apocalipsis, capítulo 2. Ahí, léalo. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe. Entonces usted observe que le dice al ángel de la iglesia de Éfeso. Si sigue leyendo va a ver de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia... Y en el capítulo 1, versículo 4 de Apocalipsis, va a decir que son 7 iglesias. 7 iglesias, escuche. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Entonces, si son 7 iglesias, no que Cristo fundó una sola. Fundó muchas iglesias. ¿Por qué los católicos dicen que Cristo fundó una sola iglesia? Ojo, aquí no está diciendo que Cristo fundó muchas iglesias. Aquí está diciendo, otra vez Luis. Juan, a las 7 iglesias de Asia. A las 7 iglesias, no de Jesucristo, que Jesucristo fundó 7 iglesias. No, a las 7 iglesias que están en Asia. La iglesia de Jesucristo está presente en Asia y estaban 7. Como decir, ustedes en su pueblo puede ser que esté la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia Santísima Trinidad. Es decir, hay la misma iglesia, pero en varios lugares. ¿Y por qué dice a las 7 iglesias? ¿Recuerda qué significa el número 7? Plenitud y perfección. ¿Qué está diciendo? Que ya Cristo fundó su iglesia plena, que ya nadie tiene derecho a fundar otra iglesia. Entonces, cuando habla de la iglesia, las 7 iglesias en Asia, no significa que estaban los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales. No,
era la iglesia de Jesucristo en Asia, ya estaba en 7 lugares, y esos 7 lugares es el número de plenitud, que significa que Dios no necesita más iglesias, que ya Cristo fundó la suya, y esa iglesia es plena para todo lo que Dios quería en el mundo. Y le voy a demostrar que efectivamente cuando habla de las iglesias, no está hablando de sectas, sino está hablando de la iglesia de Jesucristo en diversos lugares. Por ejemplo, cuando nombran los presbíteros dentro de la iglesia, ustedes verán que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del versículo 21 en adelante, ustedes van a ver que las comunidades van creciendo y es necesario nombrar nuevos ministros. Y los ministros que nombran los apóstoles se llaman presbíteros o ancianos. Y los van colocando en varios lugares. Y en esos lugares donde están los presbíteros se llama la iglesia tal, la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, que nosotros le colocamos, lo conocemos así para entendernos. Escuchamos como dice Hechos de los Apóstoles, 14, 21 en adelante. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio, siga, y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe. Y pongan la lupa, dale. Y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y ahí viene, oído al tambor. Designaron presbíteros. Otra vez. Designaron presbíteros. En cada iglesia. No quiere decir que iban, vamos a los testigos de Jehová, vamos a designar presbíteros. Vamos a los pentecostales y vamos a designar presbíteros. Vamos a los evangélicos y vamos a designar presbíteros. No, en cada iglesia significa en cada comunidad donde había una asamblea reunida en el nombre del Señor, tal como el Señor lo había mandado, con sus ministros, con sus apóstoles. No podemos decir que eran la secta porque las sectas no aceptan a los presbíteros. Y en cada iglesia iban colocando presbíteros. Ustedes vean en su pueblo, verá que en cada iglesia hay un presbítero o 2. Porque eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Los presbíteros van siendo los que van guiando a la iglesia en la comunidad. Entonces, cuando la Biblia habla las iglesias, no se refiere a las sectas, se refiere a la iglesia católica, la de Cristo, en los lugares distintos, y cada iglesia la va a regir un presbítero. Vamos a ver otra cita, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4. Hechos 16, 4. Conforme iban pasando por las ciudades. ¿Se da cuenta? Por las ciudades, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observaran las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros. En la iglesia, ¿quiénes eran los que gobernaban? Los apóstoles y los presbíteros. Y entonces iban a todas las comunidades y le iban entregando las decisiones que habían tomado los cabecillas, los pastores de la iglesia, apóstoles y presbíteros, en las comunidades. No era en la secta. Me voy a la secta de los pentecostales, me voy a la secta de los testigos de Jehová y les voy a entregar las decisiones, porque no las iban a guardar. Ellos no iban a guardar las decisiones de los presbíteros. No quieren nada con los presbíteros. No quieren nada con los apóstoles de Cristo. Ellos es lo que ellos dicen y punto. Y aquí dice que tomaban las decisiones de los apóstoles y los presbíteros y las llevaban a las comunidades. ¿Y cómo llamaban a esas comunidades donde se congregaban y recibían las enseñanzas de los apóstoles? Ponga cuidado.
Las iglesias, pues, Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe, se afianzaban en la fe con la enseñanza de los apóstoles y los presbíteros. Las iglesias de cada comunidad, en las ciudades. Entonces no está hablando de sectas, está hablando de la iglesia en las ciudades. Tenían, iglesia significa congregación. Un grupo aquí, iglesia. Otro grupo aquí, iglesia. Otro grupo aquí, iglesia. No eran iglesias distintas. La misma iglesia de Jesucristo, porque estaba gobernada por los apóstoles y los presbíteros, que eran los pastores de la iglesia. Entonces, los hermanos separados por ignorancia, no por maldad, encuentran en la Biblia donde dice las iglesias. Entonces piensan, ¿ve que ya existían los pentecostales? ¿Ve que ya existían los mormones? ¿Ve que ya existían? No diga mentiras. Otra cita para que ustedes lo vean cada día mejor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. En Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7, San Pablo va a hablar de nuevo de las iglesias. Pero ustedes verán que no son las sectas. ¿Por qué no son las sectas? Por un motivo muy importante que voy a subrayar. Dale. ¿acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? Escuche lo que viene. Paren la oreja. A otras iglesias A otras iglesias despojé, despojé. recibiendo de ellas con qué vivir. ¿Con qué vivir? A ver, si eran iglesias distintas a la católica, ¿le iban a dar a Pablo el diezmo, la ofrenda, la ayuda? Que vaya el padre a ver de la iglesia aquí, de la iglesia que, ¿cómo se llama la iglesia aquí? San José, y vaya allá al culto de los protestantes y diga, vengo a pedir la ofrenda. San Pablo dice otra vez, a otras iglesias no se refiere a sectas, se refiere a la iglesia de Jesucristo en otros lugares. Pongan la lupa para que lo vean, para que se den cuenta que no les estoy diciendo mentira. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Siga. Y estando entre ustedes Y estando entre ustedes, aquí viene la explicación, y necesitado, y necesitado, no fui gravoso a nadie. a nadie. Ponga cuidado entonces, ¿cómo hizo? Fueron los hermanos llegados de Macedonia, Otras iglesias. La iglesia católica en Macedonia me ayudaba a mí para yo poder mantenerme y no ser gravoso para ustedes que estaban comenzando. Como ustedes todavía estaban comenzando y todavía no tenían cómo ayudar, pues entonces la iglesia de Macedonia me ayudaba. Entonces no está hablando de sectas, está hablando de la iglesia que está en otro lugar, en otra comunidad. Entonces, cuando los hermanos separados dicen, ve, la Biblia dice en Apocalipsis que son muchas iglesias, no digan mentiras. No digan mentiras. Tenemos la iglesia en varios lugares y decimos la iglesia del Carmen, la iglesia del Joromoto, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia de San José, la iglesia, para decir, en diversos lugares. Así también entonces Apocalipsis habla la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia. Entonces está hablando de diversos lugares. Ahora bien, el otro problema que tenemos es que los hermanos separados dicen, a ver, es que realmente Cristo no está en contra de otra persona que venga a predicar otro evangelio. O que venga a predicar el evangelio y no pertenezca a la iglesia, eso no importa. Incluso hay muchos católicos que lo dicen. Y para tener un fundamento toman a San Marcos, capítulo 9, versículo 38. En San Marcos 9:38, este es el fundamento de muchos católicos, pero también de muchos hermanos separados, para decir, aquí Jesucristo dice que aunque no sea de la iglesia católica, hay que dejarlos tranquilos, que digan lo que quieran, que enseñen lo que quieran y no se metan con ellos. Escúchelo. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios y era testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, ¿verdad?
demonios en tu nombre y expulsaban demonios en tu nombre. y no viene con nosotros Y no viene con nosotros, no era católico. y tratamos de impedírselo Y tratamos de impedírselo. Vamos a ver qué le dijo Jesús. porque no venía con nosotros. Ajá. Pero Jesús dijo, no se lo impidan. Ve, aleluya, gloria al Señor. Ahí dice la Sagrada Escritura que no podemos impedírselo. Ve, porque el cura Toro dice que si hay que impedírselo o hay que decirle que están equivocados, ¿por qué no los deja tranquilos? Epa, no está hablando Jesús de las sectas. ¿Cómo sabemos que no está hablando de las sectas? Ponga cuidado lo que viene. Paren la oreja, pongan la lupa, y yo le digo pónganle la lupa en el momento para que lo observen y le hagan zoom para que lo vean clarito. Dale. No se lo impidan, No se lo impidan. pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Ahí viene. Pues el que no está, Ponga la lupa, otra vez. pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. ¿A quién no hay que impedirle y hay que dejarlo tranquilo? Otra vez. Pues el que no está contra nosotros, ¿Serán las sectas? ¿Las sectas están en contra de nosotros? Sí. Jesús dice, al que no está en contra, pues está con nosotros. Aquí Jesús dice que tenemos que poner la lupa para descubrir si están en contra o no. Repítalo, Luis. pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Está por nosotros. Pregunto, ¿las sectas están con nosotros? No. Están en contra de nosotros. Y Jesús dice, ¿cuándo no hay que impedírselo? Cuando están con nosotros. Cuando están con nosotros es de lo nuestro. Usted observa, por ejemplo, la iglesia ortodoxa. ¿La iglesia ortodoxa está con nosotros o no está con nosotros? Si está con nosotros, no se lo impedimos. No hay ningún problema. Porque no está contra nosotros, está con nosotros. Ah, pero las sectas. Díganme si los testigos de Jehová aman al Papa, aman la iglesia. ¿Está con nosotros o en contra de nosotros? En contra de la Eucaristía, en contra de la confesión, en contra del Papa, en contra de la Virgen María, en contra de la iglesia, en contra de todo. Y Jesús dice, al que no esté en contra, está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que examinar. No decir, no, porque Jesús le dijo, no se lo impida. Señor, encontramos a uno que hablaba en tu nombre y expulsaba demonios y quisimos impedírselo. Y Jesús aclara bien. Si no está en contra, no se lo impida. Pero los protestantes sí están en contra. Entonces, no digan mentiras. Ahora bien, decir que esto es lo mismo, es que todas las iglesias es lo mismo. Al fin y al cabo, hermanos, lo que importa es creer en Cristo, leer la Biblia y ya estamos salvos. La iglesia no salva a nadie. Eso no importa. Epa, ustedes recuerdan el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que no vamos a leer porque es largo, pero ustedes lo saben, cuando Pablo se convirtió. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pablo, pregunto, ¿Pablo tenía fe o no tenía fe? Pablo tenía mucha fe. Sí, Pablo era creyente. Están divididos. Pablo era creyente. Claro que sí. A ver, pregunto, ¿saben a qué religión pertenecía Pablo? A los judíos. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Los judíos. ¿De dónde salió Cristo? De los judíos. ¿Los judíos eran creyentes o no? ¿Eran creyentes? Claro que sí, creían en Dios. Abraham, judío. Abraham, Isaac, Jacob, judío. David, judío. Jesús, judío. Moisés, judío. A eso pertenecía Pablo. ¿Tenía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces? Claro, Pablo era maestro de la ley, conocedor de las Sagradas Escrituras.
Hasta entonces, al Antiguo Testamento, Pablo se lo sabía al caletre. Era criado a los pies de Gamaliel. Si ustedes quieren leerlo, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Pablo estaba criado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley. Observe, Pablo creía en Dios. Pablo tenía fe. Pablo tenía las sagradas escrituras desconocidas hasta entonces. Las leía, las amaba, las predicaba, las defendía. Y entonces, ¿cuál era el pecado de Pablo? Que estaba en contra de los cristianos, era perseguidor. Ese era el pecado, ¿se acuerda? Señor, unos que estaban en contra, Pablo sí estaba en contra. Y cuando está en contra, eso sí es un problema. ¿Se acuerda cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a Pablo cuando le pidió que se convirtiera? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Estaba en contra. Ese sí es un problema. Ese sí es un pecado. El problema de Pablo no era que Pablo era asesino, borracho, sinvergüenza, no. Es que Pablo estaba en contra de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo. Y si quiere usted verlo, que el mismo Pablo lo diga, pues, Gálatas 1:13. Que el mismo Pablo lo diga, que no lo diga yo. Que sea las Sagradas Escrituras. Gálatas 1:13. ¿Qué dice Pablo? A ver, ¿cómo era San Pablo? Gálatas 1:13. Y ustedes verán que San Pablo era un hombre de Dios. Era un hombre creyente. Pero el único pecado que tenía era el mismo pecado de los protestantes. Estar en contra de la iglesia de Cristo. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y hoy le dice a los protestantes, protestantes, ¿por qué me persiguen? A ver, escuche. Pues han oído hablar de mi conducta ¿Han anterior oído hablar de mi conducta anterior? en el judaísmo. Pablo era judío, de donde era David, Salomón, Sansón, Abraham, Isaac, Jacob. Del judaísmo, siga. Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios. Ese sí es el pecado. El pecado de Pablo no era que creía en Dios. El pecado de Pablo no era que no tuviera la Biblia. Él tenía la Biblia. El pecado de Pablo no era que fumaba droga, ni bailaba pegado, No, ese no era ese pecado. El pecado de Pablo era que encarnecidamente, como lo hacen los protestantes, perseguía a la iglesia. Otra vez. Cuán encarnizadamente Ponga la lupa, ponga la lupa. ¿Cuán encarnecidamente? perseguía a la iglesia de Dios. ¿En singular o en plural? Otra vez. ¿Iglesia o iglesias? A la iglesia de Dios. Según San Pablo, dice que Dios tiene una sola iglesia y que el pecado de él fue perseguir a esa iglesia. Aquella persona que dice que no es necesario de cambiar de religión, de dejar la religión falsa para ir a la religión verdadera, entonces ¿por qué Jesús no le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, siga en su religión, que eso no hay ningún problema? En cualquier religión uno se salva. No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él mismo dice, yo otra vez. Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios. El mismo pecado de los protestantes que encarnecidamente persiguen a la iglesia de Dios. Para destruirla. Para destruirla. Es la gran prostituta. Hay que acabar con ella. Es la gran Babilonia. La ramera. El pecado. Por eso Jesús dice, el que no está en contra, a ese sí hay que dejarlo tranquilo. Pero el que está en contra, Pablo estaba en contra. Hermanos queridos, entonces los hermanos separados vienen y dicen, no, es que Dios no tiene ninguna iglesia. Si Dios no tiene ninguna iglesia, ¿cómo es que Pablo perseguía a la iglesia de Dios vivo? Saque conclusiones. ¿Cómo la va a perseguir si Dios no tiene iglesia? Pero Pablo cometió un pecado, perseguía a esa iglesia. Ahora, si Pablo, siendo un hombre creyente en Dios, conociendo la Sagrada Escritura, Dios quiso que se convirtiera de esa iglesia a esta, quiere decir que no es lo mismo estar en cualquier iglesia. Porque Pablo podía quedarse tranquilo en la iglesia donde estaba. Seguía creyendo en Dios y tranquilo. Pero hay una iglesia. Y miren que Pablo no solamente aquí dice, Pablo dice
que él cometió un grave pecado y se arrepiente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Pablo se arrepiente de ese gran pecado que cometió cuando él perseguía a la iglesia del Dios vivo. Una iglesia, vuelve a decir San Pablo, que Dios sí tiene una iglesia. Y ustedes van a escuchar a los hermanos separados decir que Dios no tiene ninguna iglesia. Pues si Dios no tiene ninguna iglesia, ¿qué hace usted en la iglesia protestante? Sálgase de ahí. Si es verdad que Dios no tiene ninguna iglesia, entonces usted es un mentiroso cuando me pide a mí que me vaya para su iglesia. Porque Dios no tiene ninguna iglesia. Usted está perdiendo el tiempo ahí. ¿Qué hace? Deje a la gente tranquila. A ver, escuche. Y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. No quiere decir que después no vengan más. El último de los apóstoles significa que por haber perseguido a la iglesia, él está en el último lugar. Dale. Indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Vuelve a decir que él no persiguió a las iglesias, a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los evangélicos. No, persiguió a una sola iglesia, a la de Dios. Porque las otras sabemos de quién son, de los hombres, pero no de Dios. No son la iglesia de Cristo. Fácil. ¿Cómo sabemos que no es la iglesia de Cristo? Primero usemos el potecito este que Dios nos ha dado. ¿Hace cuántos años vino Cristo al mundo? Hace 2000 años. Si Jesucristo vino hace 2000 años, ¿cuántos años debe tener su iglesia? 2000 años. Ahora, y si hay una iglesia, por ejemplo, los Pentecostales Unidos fueron fundados en el año 1904 por Carlos Parán. Si fue fundada en el año 1900, ¿tienen nomás cuántos años? 1900 bueno, 120 años. ¿Cómo va a decir que es la iglesia de Cristo? No, porque es que en Hechos de los Apóstoles 2 habla de Pentecostés y nosotros nos llamamos pentecostales. A mí qué me importa cómo se llame. A ver, demuéstreme que usted tenga 2000 años. A ver, dígame en el año 500 ¿dónde estaban ustedes? ¿Cómo se llamaba su pastor? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe en el año 1000? Deberían de existir. ¿Saben qué hacen los hermanos separados? Los hermanos separados hacen como aquella señora que se le murió el marido hace 20 años. Se le murió el marido. Y de repente ella aparece preñada. Y el marido hace 20 años murió. Y le dice la vecina, cuando ve que está preñada, se le acerca y le dice, vecina, ¿y eso? Pues de mi difunto marido. No entran más problemas. Y después pare la vecina y va, como se sabe, no, tenía que llevarle algo y verla. Y va, y le lleva un regalito, ve una hermosa niña y comienzan a compartir con ella y le dice, epa, vecina, estoy con la curiosidad. ¿Y esa niña de quién es? De mi difunto marido. ¿Cómo que su difunto marido? Su difunto marido murió hace 20 años. ¿Usted recuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Sí, se llamaba Luis. ¿Sabe cómo se llama la niña? No, se llama Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi difunto marido? Porque los hermanos separados, para decir que la iglesia de ellos es la de Cristo, y Cristo murió hace 2000 años, y ellos no tienen sino 100 años, 200 años. Somos la iglesia de Cristo, porque Jesús se llamaba el Cristo, el ungido de Yahvé. ¿Y sabe cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Ve que somos la iglesia de Cristo? Si es la iglesia de Cristo, debería tener 2000 años. Y pregúntense, ¿por qué si ellos son la iglesia de Cristo, por qué no tienen los restos de San Pablo? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de San Mateo, San Marcos, San Lucas?
¿Por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿Por qué? Y lo más curioso, que la Iglesia Católica sí tiene la tumba de los apóstoles. ¿Por qué en los lugares santos, allá donde nació Jesús, allá donde cambió el agua en vino, allá en todos esos lugares, por qué no están los protestantes? ¿Por qué está la Iglesia Católica y la ortodoxa? ¿Por qué? Y otros, pero la iglesia, la secta no están. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a Roma, a la eterna Roma, y usted encuentra templos de la Iglesia Católica de 1000 años, de 1500 años? Busque un templo de una secta protestante a ver, en cualquier parte del mundo, que tenga 1000 años. Use tepote. ¿Cómo va a decir que la iglesia es de Cristo? A caerle mentira a otro. Compruébelo. Ahora, se lo voy a mostrar con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros creemos que la Iglesia Católica es la iglesia de Jesucristo y que sus debidos pastores son los pastores que nosotros tenemos dentro de la iglesia? Voy a mostrarle cuando la iglesia comienza a crecer. Usted sabe que Cristo comenzó, llamó a 12 y los mandó a predicar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O no están con eso? Bueno, cuando Cristo llama a 12, ustedes lo van a ver en San Marcos capítulo 3, versículo 13, Él llama y dice la Biblia cosas curiosas, palabras muy hermosas que vamos a gustar. Y verán ustedes por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo, comprobado con la Sagrada Escritura. Cuando Jesucristo comienza. Subió al monte y llamó a los que Él quiso. Aquí va. Jesús llamó a los que Él quiso. Observe esta palabra, analice esta palabra. Los apóstoles de Cristo no se nombran ellos mismos apóstoles. Ellos mismos no se ofrecen. Aquí estoy, yo quiero ser apóstol. No, no. Llamó a los que Él. Usted no, usted sí, usted no, usted sí. Señor, te seguiré. ¿Cómo es? Los pájaros tienen nido y las otras marigueras. El Hijo del Hombre no tiene. No los permitió que lo siguiera. Tú, ven y sígueme. Señor, déjame que voy a enterrar a mi... Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. Llamó a los que Él quiso. Siga. Y vinieron junto a Él. Y vinieron junto a Él. Instituyó 12. Epa, instituyó significa que antes no existían. Que Él los comienza a instituir. Instituyó 12. ¿Por qué 12? Porque recuerde que el antiguo pueblo de Israel había comenzado con las 12 tribus de Israel, 12 hombres. Ahora el nuevo pueblo de Dios comenzaba con 12 hombres. Siga. Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Y para enviarlos a predicar. Observe que entonces 12 hombres ya es un grupo, una asamblea, una iglesia. Y Él los manda a predicar. Ajá. Ellos comienzan a predicar. Sí, ustedes, ese es el mandato. Cuando Él los manda a predicar, se acuerda en Mateo 28, 19, para que ustedes vayan viendo cuando los manda a predicar. ¿Qué les manda a predicar? Si es lo que dicen los protestantes, que cada uno puede predicar lo que le venga en gana. Usted agarra la Biblia y que el Espíritu Santo le ilumine y ya predique lo que le venga en gana, aunque sea mentira. Pero lo que le venga a la cabeza, eso es guiado por el Espíritu. No, así no es. ¿Cómo es que Jesús manda a los suyos, a los verdaderos apóstoles? Y ahí vamos a ver que los pastores, entre comillas, de los protestantes, no son los pastores de Cristo. Cristo cuando los mandó, escuche cómo dijo. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escuche lo que viene. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Todo lo que yo les he mandado, no lo que a usted le venga en gana, no lo que a usted le parezca, no lo que le venga a la cabeza. No, Señor, ustedes van a enseñar lo que yo les he mandado, punto. Y todo lo que yo les he mandado. Y usted comienza a observar que Jesucristo mandó a los apóstoles a perdonar pecados en Juan 20, 21 al 23. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Vaya, prediquen eso. ¿Por qué los protestantes no lo predican?
Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Y Pablo lo recuerda, yo recibí del Señor esto y lo enseño. ¿Por qué ellos no lo enseñan? Porque no enseñan todo lo que el Señor mandó. Enseñan unas cositas, lo que a ellos les conviene. ¿Lo demás? No. Jesucristo entonces reúne un grupo de hombres y los manda a predicar. Pero luego, ese grupo de hombres, hubo uno que se murió. ¿Se acuerda quién fue? Judas. ¿Y qué pasó cuando Judas se muere? Falta uno. Y el Señor quería que fueran 12. Ya Cristo también había muerto. ¿Cómo hacemos para nombrar un nuevo apóstol? Pongan la lupa para que vean ustedes que en la iglesia de Jesucristo no es como en los protestantes, que cualquiera agarra la Biblia y ya se nombró el mismo apóstol. Y voy a predicar porque yo soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy pastor evangélico. No, así no es. Falta Judas. Vamos a ver cómo se nombran en la iglesia de Cristo los pastores. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. Falta un apóstol. Hay que nombrar un nuevo apóstol. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros. Era uno de los nuestros. Versículo 21, Luis. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Les repartieron las suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Fue agregado. ¿Quién lo agregó? ¿No se acuerdan quién lo agregó? Lea el versículo 15, Luis, otra vez. ¿Quién lo agregó? Uno de aquellos días, Pedro. ¿Quién? Pedro. ¿Por qué no fue Juan? Por algo no era Juan. No fue Santiago. Por algo. ¿Por qué fue Pedro? Y ojo, no cualquier persona podía nombrar un nuevo apóstol. Para nombrar un nuevo apóstol tenía que tener autoridad. ¿Y por qué Pedro? Ojo, y lo agregaron a los apóstoles. Tan así que ustedes van a ver que ese que agregaron a los apóstoles, en el capítulo 2, versículo 14, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿quién es el que se levanta en nombre de la iglesia, en nombre de los apóstoles y lanza un discurso? Vamos a ver quién es. Entonces Pedro, presentándose con los 11. Mire, Pedro está representando a los 11. ¿Cuáles 11 si Judas ya había muerto? Ya habían metido también a Matías. Presentándose con los 11. ¿Sí captan ustedes que la Biblia dice que Pedro representa a los 11? Pedro, en nombre de los 11, va a hablar. ¿Por qué Pedro? Porque es Pedro el que elige al apóstol. Porque es Pedro el que habla. ¿Por qué Pedro? Es importante estudiar por qué Pedro. Nos queda la curiosidad de por qué es Pedro. Vamos a ver cuando reciben la ofrenda, por ejemplo, que comienzan a predicar, la gente comienza a moverse y ya comienzan a dar ofrenda. Y reciben la ofrenda.
y a ver quién es el encargado de la iglesia que va a recibir esas ofrendas. A ver allá en Hechos 5, versículo 1. ¿Quién es el que representa allí a los demás apóstoles y recibe la ofrenda? La gente comienza a dar ofrenda y viene una pareja, que ustedes deben recordar esa pareja que vino a dar una ofrenda y después se guardaron un poquito para ellos. Y se murieron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a ver. Un hombre llamado Ananías, Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. a los pies de los apóstoles. Vamos a ver, ¿y quién era el representante de los apóstoles? Pedro, ¿Quién era el representante de los apóstoles? Pedro. ¿Por qué Pedro? Todavía me queda la curiosidad, ¿por qué Pedro? Qué curioso. Pedro es el que nombra apóstol. Pedro es el que dirige el discurso. Pedro es el que recibe la ofrenda. ¿Por qué Pedro? Y pongan cuidado lo que dice la Biblia, ahí un poquito más, versículo 14 del capítulo 5. Pedro no solamente recibe la ofrenda, toda la iglesia está en auge, está creciendo la iglesia, está con el fuego de Dios. Pero ojo, ustedes van a ver que la Biblia le va a dar, los hechos de los apóstoles, le va a dar un enfoque más grande a Pedro. Pongan cuidado. los creyentes cada vez en mayor número Mire, los creyentes iban creciendo, la iglesia iba creciendo cada vez en más número. Siga. se adherían al Señor, Se adherían al Señor, se congregaban con la iglesia de Cristo, una multitud de hombres una multitud de hombres y mujeres. y mujeres. Y vamos a ver si era necesario reunirse allí o no. Y vamos a ver quién era el que estaba representando esa iglesia donde la gente se congregaba. Dale. Hasta el punto Hasta el punto. de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sana. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco. Observe que la Biblia dice que Pedro, por algo, no sabemos por qué, estamos preocupados viendo que Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, es dentro de los apóstoles el jefe. Hasta el punto que Dios ayuda tanto a Pedro y está con Pedro tanto, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y todos se curaban. Y todos se curaban. ¡Qué curioso! Pedro tiene algo especial. Tan especial que Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1 viene a decir que Pedro está en primer lugar dentro de la iglesia. Mateo 10, 1. Ustedes lo van a escuchar. Y llamando a sus 12 discípulos, Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y para curar toda enfermedad. Siga. y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles. Aquí viene, por favor. Yo solamente relajado, sereno, relax. A ver, pongan la lupa, observe lo que viene. Dale. Son estos. Son estos. Primero, Primero, Simón, Simón, llamado Pedro, llamado Pedro. Vamos a ver si dice segundo. Vamos a ver si dice segundo. Pongan la lupa. y su hermano Andrés, No dice segundo. Tercero. Santiago el de Zebedeo, Tampoco dice tercero. Solamente dice primero. ¿Por qué no dice, bueno, vamos a nombrar los apóstoles? Pedro, Santiago, Juan. ¿Por qué dice primero Pedro? No sigue con segundo, ni con tercero, ni con cuarto, ni con quinto. Solo primero. ¿Por qué dice Pedro primero? Ahí queda algo curioso. Algo curioso queda. Ustedes deben saber por qué. Porque en Mateo 16, 18, Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra y edificaré mi iglesia. Vamos a ver por qué Pedro era importante dentro de la iglesia. Vamos a escucharlo. y yo a mi vez te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mire, aquí hay una idea muy buena que compartía con el padre Juan José. Sí. Juan José, una idea que me gustó bastante. Y se la quiero robar. Porque dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Observe, va a edificar una iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia? ¿Quién es el que va a edificar la iglesia? Jesús dice, Listo. tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. ¿Quién va a edificar? Jesús. Edificaré mi iglesia. Si Él es el que edifica la iglesia, entonces Él no es la piedra donde va a ser edificada la iglesia. Porque dice, tú eres Pedro, está hablando con Pedro. Y como Él es el que está edificando, Él va a agarrar una piedra para edificar la iglesia. ¿Cuál es la piedra que Él agarra? Pedro. No es Pedro el que está edificando. ¿Quién es el que está edificando? Cristo. No es que Pedro agarró a Cristo y lo puso de piedra. No, es que Cristo agarra a Pedro y lo pone de piedra. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra yo voy a edificar. Él es el constructor. Él es el que está construyendo. Voy a edificar una iglesia. ¿Por qué entonces los apóstoles respetaban a Pedro? Porque era el primero, porque Jesucristo lo había colocado como jefe de la iglesia. ¿Dónde más podemos reforzar esta idea con claridad, sin necesidad de ponernos lentes? San Lucas 22:31. San Lucas 22:31. Funda la iglesia y le da la autoridad a Pedro de la iglesia. Ponga cuidado. San Lucas 22:31. Simón, Simón, ¿quién se llamaba Simón? Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás el diablo, ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. el poder sacudirlos como trigo. La iglesia. Siga. Pero yo he rogado por ti. A ver, diga. Pregunto. ¿Hay una preferencia por Pedro o no? ¿Cómo sabemos? Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, los apóstoles. ¿Cómo se hace con el trigo? Pero yo he rogado por ti. Pongan la lupa, noten la preferencia de Cristo por Pedro, la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. Si un hermano que no sea de la Iglesia Católica es sincero y busca la verdad, podrá descubrir en este pasaje de la Escritura que Pedro tiene primacía sobre los demás apóstoles. Que Jesucristo se la dio. Yo he rogado por ti. ¿Y los otros qué? ¿Que se los coma el tigre? No. Jesucristo luego le dice a Pedro qué tiene que hacer. Siga. Para que tu fe no desfallezca. Y escuche lo que viene. Y tú, Y tú, tarea, misión que le dio a Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. no es que a los demás que se lo traiga el tigre. Es que para eso dejó a Pedro, para que sea Pedro el pastor. Para que sea el Pedro el que va a confirmar a sus hermanos. No lo dejo solo. El diablo lo va a querer zarandear. Pero para eso he dejado a Pedro. Para que Pedro sea quien me represente a mí. Sea para que los guíe a ellos. Sea para que los oriente a ellos. Para que los anime a ellos. El diablo no va a poder con ellos. Porque para eso dejé a Pedro. ¿Y qué significa entonces teológicamente? Que aquellos que no tengan a Pedro, tremenda zarandeada les va a dar el diablo. Porque yo he rogado por ti, Pedro, para que tú fortalezcas a tus hermanos. He rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos.
Por eso ustedes verán que los hermanos separados andan zarandeados por el diablo para allí y para acá, que no saben, pobrecitos, y no tienen la culpa, no saben ni para dónde agarrar. Y llega el momento que no saben ni en quién creer. Pero se sienten seguros. Pero se sienten seguros porque les hacen creer tonterías. Y ustedes se dan cuenta que corren para una secta hoy, mañana en otra, pasó mañana en otra y terminan ateos. Por último, que no. ¿Y saben qué terminan diciendo? Yo creo a mi manera. Yo ya me decepcioné de las iglesias. Ya no quieren ninguna iglesia. Mentira. Es que porque usted no aceptó al pastor que Cristo dejó en la iglesia para que el diablo no lo zarandeara, usted no le hizo caso, se salió de esa iglesia y el diablo le dio tremenda zarandeada y usted ya quedó hasta ateo. ¿Quieren otra cita? San Juan 21:15. Y me gustaría que los hermanos separados que me están siguiendo presten atención. Listo. No crea lo que yo diga, crea lo que dice las Escrituras. Vamos a ver. Juan 21:15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. Dice Jesús, ¿a quién? Hermano separado, usted que está, agarre la Biblia. Le dijo a Simón Pedro. Solamente le voy a explicar por qué en la Iglesia Católica tenemos el Papa. Aquí en esta cita puede usted verlo si quiere, que Jesús dejó un Papa, un jefe, un pastor encargado de toda la Iglesia. Ponga cuidado. Otra vez. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. Ajá. Simón de Juan. Simón de Juan. ¿Me amas más que estos? Ahí estaban los apóstoles. Le digo, ¿me ama más que estos? Está diciéndole a Pedro que si le ama más que los apóstoles. ¿Y qué le dice Pedro? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice Jesús, Escuche, pongan la lupa, por favor. Detéctenlo así, detéctenlo, a ver. apacienta mis corderos. ¿Qué lo está nombrando? Pastor. ¿Cómo sabemos que lo está nombrando pastor? Por la palabra que pronuncia. ¿Cuál es la palabra? Apacienta mis corderos. ¿Lo está nombrando? Pastor. ¿Pastor de qué? Pongan la lupa en la palabra mí. Apacienta mis corderos. ¿Qué significa? Que puede ser que haya otros pastores que apacienten otros corderos, pero los de Cristo, los de Él, mis significa los míos de yo. Los corderos míos de yo los va a apacentar Pedro. De modo que si usted, hermano, está en una secta donde no es Pedro el que apacienta esos corderos, usted será cordero de Maldraque el mago, pero de Cristo no. Sigue con la otra. Vuelve a decirle segunda vez. Cuando la Biblia habla por segunda vez, porque es muy importante, vuelve a decirle por segunda vez. Simón de Juan, Simón de Juan, ¿me amas? ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y vuelve a decir Jesús. Le dice Jesús, apacienta Otra vez, pastor, manda a apacentar. Apacienta mis ovejas. mis ovejas. Las ovejas mías de yo las apacienta Pedro. En otras palabras, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia mía de yo tiene como pastor a Pedro. Y las ovejas mías oyen mi voz y deben obedecerle a ese pastor, porque por algo lo puse como pastor. Pedro es el verdadero, único y auténtico pastor que Cristo dejó en el mundo para sus ovejas dentro de la iglesia. El diablo que está en contra de Cristo le dice al mundo, no, ahí le mando otros pastores. No, si no es Pedro, no es el pastor de la iglesia de Cristo. Es pastor de otra, pues se acuerda de Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante. Él tiene otro pastor, otras ovejas. Ya va a ver, ya va a ver. Pero terminemos con esta. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro
de que le preguntase por tercera vez. ¿Por qué tanto afán de que Jesucristo le preguntara a Pedro por tercera vez? Porque quería que los apóstoles le quedara muy claro que aquí en la tierra el pastor de la iglesia de Cristo es Pedro y punto. Y ninguno de ustedes se levanta contra él. Y todos se callan y le obedecen a Pedro. ¿Ok? Eso es lo que quería decirle. Por eso los apóstoles tenían que escuchar a Pedro. Por eso Pedro era el que le representaba en cualquier lugar. Siga. Por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces observen ustedes que Pedro quedó encargado de las ovejas. Y todo el mundo tiene que obedecerle. Vamos a ver si eso sucedió o no sucedió. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 1 en adelante. Hubo un problema en la iglesia. La iglesia comienza a crecer. Pero hay un problema. Y al encontrarse en un problema, ¿cómo van a solucionar el problema? Presten atención, por favor. Para que vean ustedes que cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, lo está nombrando pastor de la iglesia y Pedro asume esa responsabilidad. Y se lo hizo 3 veces para que los apóstoles le obedecieran a Pedro, porque se lo hizo delante de ellos. Y pongan cuidado que ellos aprendieron la lección. Hechos 15:1. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. ¿Quiénes eran los encargados de la iglesia? Los apóstoles y los presbíteros. Siga. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros. Miren, aquí están los apóstoles y están los... Ya se le agregó un grupito a los apóstoles llamados y ya miramos por qué los presbíteros, porque iba creciendo el número y los apóstoles iban quedando muy poquitos, entonces tenían que nombrar nuevos y eso lo llamaban presbíteros. Siga. Y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Están queriendo que sigan con las leyes del Antiguo Testamento. Siga. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Van a tratar el asunto. Presten atención, por favor. Después de una larga discusión. Otra vez. Después de una larga discusión. ¿Se acuerdan por qué fueron a Jerusalén? Porque habían entablado una discusión con Pablo y Bernabé y no pudieron solucionar nada. Como nosotros no podemos solucionar, vamos a Jerusalén donde están los apóstoles y los presbíteros. Llegan donde están los apóstoles y los presbíteros y agarran a discutir. Y después de una larga, ¿otra vez? Y después de una larga discusión. Ya están que se agarran a los golpes. Pedro se levantó. ¿Quién se levantó? Pedro se levantó. Y les dijo. Le dio un discurso. ¿Y qué pasó cuando Pedro se levanta a dar el discurso? Versículo 12, pongan cuidado. Toda la asamblea cayó. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Quién estaba hablando? ¿Me ama más que estos? Apacientan mis corderos. Apacientan mis ovejas. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti. Tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Como lo había hecho delante de ellos, ellos tuvieron que guardar. Y estaban en discusión, acalorados. Pero como Jesús le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ellos guardaron silencio. Y Pedro entonces es el encargado de la comunidad.
Y Pedro es el que se acuerda que lanzó el primer discurso que decíamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que se lanzó el primer discurso. Pero Pedro es el primero que comienza a recolectar más gente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Usted verá cómo Pedro, con el discurso lo comienza en 2:14. Da un discurso y comienza a conquistar gente para Cristo, para su iglesia. Ponga cuidado. Hechos 2:41. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se les unieron unas 3,000 personas. ¿Se da cuenta que hay que unirse a la iglesia de Cristo? Versículo 47. Ponga la lupa. ¿Para qué nos unimos a la iglesia de Cristo? Ponga cuidado. Alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo. El Señor agregaba al grupo de los apóstoles, al grupo, a la iglesia, agregaba a los que cada día se iban salvando. A los que se iban salvando. Los que se agregan a la iglesia se van salvando, porque Cristo viene a salvar su iglesia. Ahora bien, ustedes van a ver que esa iglesia de Jesucristo, Pedro está pendiente ya, gobierna esa iglesia y recorre toda la iglesia pendiente de la iglesia, porque Cristo lo nombró pastor. Hechos 9:32. Pedro está pendiente de la iglesia, corre para allí, corre para acá, corre para allá, porque Cristo lo nombró pastor de la iglesia. Ustedes lo van a escuchar. Pedro, otra vez. Que andaba recorriendo. Otra vez. Pedro. No Santiago, no Juan. Otra vez. Pedro. Que andaba recorriendo todos los lugares. Todos los lugares andaba recorriendo Pedro. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pastorea mis ovejas. Estaba recorriendo todos los lugares. Otra vez. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Estaba visitándolos en todas partes. Andaba visitando allá, andaba visitando allá. Estaba pastoreando el rebaño de Cristo. Y aquí voy a llegar ahora a la parte donde dice la Biblia cómo es que se nombran los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Y la verdadera iglesia de Jesucristo tiene apóstoles. Ustedes van a ver que los hermanos separados, ¿cómo dicen? ¿Por qué ellos son la iglesia de Jesucristo? Dicen, la iglesia de Jesucristo es la nuestra, porque aquí se hacen milagros, aleluya, gloria al Señor. Porque aquí se expulsan demonios. ¿A mí qué me importa? Eso no es lo importante en la iglesia de Jesucristo. La Biblia no dice que para saber cuál es la iglesia de Cristo es donde se haga milagros en primer lugar. No, usted va a ver que eso no es en primer lugar. En primer lugar, dentro de la iglesia, ¿qué quiso Dios? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Verán que Jesucristo, mentira lo que dicen los protestantes, esta es la iglesia de Jesucristo porque aquí se hacen milagros. No, lo primero en la iglesia de Cristo no son los milagros. Aquí se habla en lenguas. Lo primero no es hablar en lenguas. ¿Qué fue lo que Dios dejó en la iglesia en primer lugar? Escuchen. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. Y así lo puso Dios en la iglesia. Otra vez. Y así los puso Dios en la iglesia. Otra vez. Ponga la lupa. Y así los puso Dios en la iglesia. Vamos a ver cuál es el orden. Así los puso Dios en la iglesia. Primeramente. Vamos a ver si dice los milagros. Porque los protestantes dicen, la iglesia de Cristo es la nuestra, porque aquí hacemos milagros. Vamos a ver si dice que en primer lugar, los milagros. ¿Otra vez? Primeramente, los apóstoles. Para saber cuál es la iglesia de Cristo, lo primero que usted tiene que mirar es si son verdaderos apóstoles. Y esto es lo que estamos viendo hoy y lo vamos a observar completamente. En primer lugar, la iglesia de Jesucristo se reconoce mirando si son apóstoles verdaderos, si vienen de Jesucristo. Es lo que se llama en la iglesia la sucesión apostólica. Eso es. En primer lugar, los apóstoles.
Segundo. En segundo lugar, En segundo lugar, los profetas. los profetas, los que tienen autoridad de parte de Dios para predicar. En tercer lugar, En tercer lugar, los maestros. los maestros. Si hay maestros, quiere decir que unos dejó Cristo para enseñar y otros tienen que aprender. Los protestantes dicen, Cristo no dejó maestro, cada quien agarra la Biblia y la estudia a su manera, porque Cristo no dejó maestro. Sí, aquí dice que dejó apóstoles, dejó profetas y dejó maestros. ¿Qué significa que dejó maestros? Que usted no puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para eso están los maestros. O si no, ¿para qué maestros? Siga. Luego, los milagros. Después de los apóstoles, después de los profetas, después de los maestros, ahí sí viene, pero ya dice, primero, apóstoles, segundo, profeta, tercero, maestro, y ya no viene ni un cuarto, dice, luego, Los milagros. porque los milagros no están en primer lugar. ¿Por qué los protestantes ponen los milagros en primer lugar? Para engañar a la gente. Luego los milagros, Luego, el don de las curaciones. el don de las curaciones, luego, De asistencia, de Luego. gobierno. Diversidad de lenguas. eso ya después, pero ellos ponen el don de lengua y los milagros en primer lugar, y eso no es correcto. Ahora bien, ustedes van a ver cómo en la iglesia de Jesucristo se nombran los apóstoles, porque Dios dejó en primer lugar apóstoles. ¿Cómo se nombran los apóstoles? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo se nombran los apóstoles? Hechos 8, 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Los apóstoles imponen las manos. Ojo, pongan cuidado cómo se nombran apóstoles. A través de la imposición de las... Pero quien impone las manos no puede ser cualquier persona. Debe ser un apóstol para que traiga la sucesión apostólica. Otra vez, Luis. al ver Simón Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos no de cualquier persona, de los apóstoles de los apóstoles sí, porque se llama sucesión apostólica, se daba el Espíritu, se daba el Espíritu, les ofreció dinero. les ofreció dinero. A ver, pregunto, ¿podía cualquier persona nombrarse apóstol? No. ¿Cómo tenía que hacer? Que un apóstol le impusiera las manos. Escuchen bien, hermano. Si cualquier persona podía agarrar y la Biblia y nombrarse apóstol, Simón el mago se hubiese nombrado apóstol. Pero él sabía que no se podía nombrar apóstol. Y él quería ser apóstol a cuesta de lo que sea. Y dijo, no importa, nómbrenme a mi apóstol, yo les pago. ¿Cuánto me cobran? ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que nadie puede ser apóstol por su propia cuenta. Que en la iglesia de Jesucristo no se nombran apóstoles, no se nombran pastores en la iglesia por su propia cuenta, que lo nombran los apóstoles. Y en segundo lugar, que eso no se compra ni se vende, que es aquello a quienes Dios ha llamado por medio de los apóstoles y punto. Muchas ganas tenía Simón el mago de ser apóstol, de que le impusieran las manos, tantas ganas que le ofreció dinero. Si fuera como dicen los protestantes, que cada quien agarra la Biblia y se puede nombrar apóstol, entonces lo hubiese hecho Simón. O como dicen los protestantes, yo fundo una iglesia y porque fundé una iglesia ya soy apóstol, entonces lo hubiese hecho Simón. ¿Por qué no lo hizo Simón el mago? Porque eso no se puede. En la iglesia de Cristo no se puede así. En la iglesia de Cristo para ser apóstol, tiene que recibir la imposición de las manos. Al ver Simón, otra vez. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, Y pónganme a mí las manos para yo recibir el poder. que reciba el Espíritu Santo
aquel a quien yo imponga las manos. Entonces agarra la sucesión apostólica. Si ustedes me imponen las manos a mí, yo ya tengo el poder para imponer las manos a otros. Se llama sucesión apostólica. Así era dentro de la iglesia. Ustedes van a ver a Pablo. San Pablo se convierte. ¿Cómo hace Pablo para ser apóstol? Hechos 13:2. No es que Pablo agarró la Biblia y dijo, puesto que ya me encontré con Cristo en el camino a Damasco, entonces yo ya soy apóstol. No, señor. A pesar de que él conocía las Escrituras y a pesar de que había tenido un encuentro personal con Cristo, Pablo necesita que le impongan las manos. Hechos 3:2 en adelante, para ser apóstol. 13. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo. Pongan la lupa y verá que en la iglesia de Jesucristo ninguno se autonombra apóstol o se autonombra pastor. El Espíritu Santo le dijo a los apóstoles, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Otra vez, Luis. Sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los... ¿Por qué la imposición de manos? Para nombrar pastores en la iglesia, para nombrar apóstoles. ¿Por qué? ¿Quieren verlo desde el Antiguo Testamento? Números, el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15. Cuando dice la Biblia, ¿por qué los apóstoles le imponían las manos? ¿Qué era en la Biblia la imposición de manos? ¿Para qué era? Según dice la Biblia, 27:15 del libro de los Números. Dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Escuche, ¿qué es lo que le está pidiendo Moisés a Yahvé? Que coloque un hombre al frente de la comunidad. Siga. Uno que salga y entre delante de ellos. Que esté al frente de ellos. Y que los haga salir y entrar. Y oiga, ponga cuidado lo que viene. Para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. ¿Para qué quiere que haya un jefe dentro del pueblo? Para que el pueblo no ande como ovejas sin pastor. Otra vez, Luis, lo último que leyó. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad. Para que no quede la comunidad de Yahvé. De Yahvé. Como rebaño sin pastor. Dios no quiere que haya una comunidad, una iglesia, como rebaño sin pastor. El diablo sí quiere. Por eso el diablo quiere quitar los pastores de la iglesia. Los verdaderos pastores de la iglesia. Siga. Respondió Yahvé a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano. Imponle tu mano. Y colócalo delante del sacerdote Eleazar. Ajá. Y delante de toda la comunidad, para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad. Ahora mire el versículo 22. Primero dice que le comunica parte de su dignidad. A través de la imposición de la mano se va a la sucesión apostólica. Versículo 22. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Hizo como lo había mandado Yahvé. Es una orden de Yahvé. No es un invento de la iglesia. Siga. Tomó a Josué. Y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Eleazar le impuso su mano. Y le dio sus órdenes. Lo ordenó. Le dio sus órdenes. Como había dicho Yahvé. Desde el Antiguo Testamento, Dios quiere que su pueblo no ande como ovejas sin pastor. Pero ¿cómo nombra a los pastores? A través de la imposición de las manos. Por eso ustedes verán que Pablo, en primera de
Timoteo capítulo 4, versículo 14, le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que la imposición de manos es muy importante para poder ser apóstol. Ponga cuidado, primera de Timoteo 4, 14. No descuides el carisma que hay en ti. Escuche, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes un carisma, no lo descuide. ¿Cómo sabe que tiene un carisma? Otra vez, Luis. No descuides el carisma que hay en ti. Vamos a ver cómo se le dio ese carisma. Que se te comunicó ¿Que se te comunicó? por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Los presbíteros, los apóstoles, le imponían las manos a otro para transmitirle ese legado, ese poder. Se llama sucesión apostólica y eso está dentro de la iglesia de Jesucristo. Y esa es la única iglesia que fundó Jesucristo y ahí vienen los verdaderos pastores. Y si ustedes quieren ver cómo llamaban la primera comunidad a esos pastores de la iglesia, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Vamos a ver cómo lo llamaban, qué nombre recibían. Es cierta esta afirmación. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, Si alguno aspira el cargo de episcopo, obispo, entonces ya a los encargados de la comunidad lo llaman obispo. ¿Y cómo tenía que ser el obispo? Da varias características, cómo tenía que ser el obispo. Pero el versículo 6 me interesa a mí, 6 y 7. que no sea recién convertido, Que no sea recién convertido. no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Siga. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos. Un poquito más atrás, Luis. Entonces, léalo completo, léalo completo. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, No cualquiera podía ser obispo. Siga. ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa. Aquí. Que gobierne bien su propia casa Y mantenga sumisos a sus hijos. y también mantenga sumiso a sus hijos. Pongan la lupa para que vean cuál era la misión de los obispos. Y sigue siendo la misión de los obispos en la iglesia. Pongan cuidado. Sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cuál es la tarea de los obispos? Cuidar la iglesia de Dios para que no ande como ovejas sin pastor. La iglesia tiene obispos para cuidar el rebaño. Los diáconos, versículo 8. También los diáconos. Ya hay obispos. En la primera comunidad ya hay obispos, ya hay diáconos, los diáconos. Y dice que cómo tenía que ser los diáconos. Los presbíteros ya lo vimos, entonces ya vemos la jerarquía de la iglesia. Están los obispos, están los presbíteros y están los diáconos. Pero también vimos que estaba el papa, el pastor, que Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Entonces, esta es la iglesia de Jesucristo, donde hay una jerarquía, donde hay un orden. Y en esa iglesia es donde usted y yo debemos darle la gloria a Dios. Lo dice Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. En esa iglesia es donde usted y yo debemos estar. Y ahí se le da la gloria a Dios. Pongan cuidado ustedes. Efesios 3. Efesios 3, 20, 21. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Aquí viene. A Él, A Él, a Dios,
la gloria en la iglesia. Otra vez. A Él la gloria en la iglesia. Otra vez. A Él la gloria en la iglesia. ¿A dónde se le da la gloria a Dios? No dice en cualquier iglesia. No dice en las iglesias. Otra vez, Luis. ¿A Dios se le da la gloria? A Él la gloria en la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. Vamos a ver por cuánto tiempo. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Hasta cuándo se tiene que dar la gloria a Dios en la iglesia? Por todas las generaciones y todos los tiempos. Y termina diciendo amén. Y amén significa así es, así será, gústele a que no le guste. He dicho, caso cerrado. ¿Cuánto tiempo me queda, padre, para medirme? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Bueno, como ya el padre me dice que ya, termino con una cita. Hermanos, termino con Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esa iglesia de Dios es importante para ti y para mí. En esa iglesia que se le da la gloria a Dios, donde está Pedro en primer lugar, donde se imponen las manos para nombrar nuevos apóstoles y el pueblo no ande como oveja sin pastor. Esa iglesia, Primera de Timoteo 3:15, si yo estoy en ella, ¿qué gano? Y si no estoy en ella, ¿qué pierdo? Vamos a ver. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Existe una iglesia o varias? Una. ¿De quién es esa iglesia? De Dios. Otra vez, Luis. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. La iglesia es del Dios vivo y para en la oreja. Columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia de Dios vivo? Columna y fundamento de la verdad. Ahora comprenden por qué el diablo ataca a la iglesia. Porque es la columna y el fundamento de la verdad. Y si el diablo lograra destruir la iglesia, destruiría la columna y base de la verdad. ¿Por qué tenemos que estar en la iglesia católica? Porque así es que estamos en la iglesia de Cristo, columna y base de la verdad. Si me voy a una secta, ¿de qué me estoy saliendo? De la verdad. Y voy a seguir mentira. Le canto una canción para irnos a dormir. Me la estoy aprendiendo. Todavía no me la he aprendido, pero me la quiero aprender. Si me equivoco, pues ustedes me perdonan. Yo canto, advierto, yo canto bonito, pero se me escucha feo. La iglesia católica, la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. La iglesia católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ayúdenme con tú. ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos.
dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo he hecho yo. Pero ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué? A trabajar sin vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, católico? ¿Qué haces? ¿Por qué no comienzas a estudiar la Biblia y me das una mano? ¿Y tú, sinvergüenza, qué haces? ¿Por qué no comienzas a predicar y me das una mano? ¿Por qué no vamos a predicar a los evangélicos? Ha llegado el momento de que comencemos a predicarle a los evangélicos, porque Jesucristo mandó a predicar al mundo entero. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí están los evangélicos, échenle las manos. Vamos a estudiar la apologética, vamos a estudiar la Biblia y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo.